Mi marido me humilló en público, tratándome como si fuera prescindible. Amelia apartó la taza de café frío y se frotó el puente de la nariz. Otro documento técnico parpadeó en la pantalla del portátil. Un manual de equipamiento industrial para una empresa alemana. La árida redacción en inglés exigía la máxima precisión en la traducción. Había que cotejar cada término con diccionarios especializados. Abrió un glosario en línea de términos técnicos en una nueva pestaña y empezó a comprobar la traducción de una compleja palabra alemana. Válvula compensadora de presión. El trabajo de traductor no solo requiere conocimientos lingüísticos, sino también comprensión de la materia. En 6 años, Amelia aprendió las peculiaridades de la terminología de ingeniería, comprendió los entresijos de los procesos químicos y dominó el vocabulario jurídico. Su especialización en traducciones técnicas le reportó unos ingresos estables. Los clientes corporativos pagaban el doble que por los textos de ficción, y siempre había trabajo suficiente. Los encargos de empresas europeas que estaban ampliando sus negocios en el mercado ruso eran especialmente buenos. El piso se ahogaba en el silencio de febrero. Por la ventana, Harrisburg se veía gris y lúgubre. Árboles mojados, contornos borrosos de edificios, lloviznas interminables. Ese tiempo en Pensilvania duraba meses, convirtiendo el invierno en una prolongada depresión. El cielo se cubría de nubes bajas y pesadas que parecían a punto de caer sobre los tejados. Amelia encendió la lámpara del escritorio, a pesar de que aún faltaban unas horas para que anocheciera. La tenue luz que entraba por la ventana hacía que la habitación resultara lúgubre e incómoda. Thomas había salido a trabajar a las 7 de la mañana, sin desayunar y murmurando algo ininteligible sobre retrasos en los proyectos. La editorial en la que trabajaba como redactor técnico estaba especializada en libros de texto para secundaria. La empresa era pequeña, familiar, dirigida por un hombre mayor que trataba a sus empleados como a parientes, cariñosos pero exigentes. Thomas no disfrutaba con su trabajo, soñaba con escribir ficción, pero de momento se limitaba a redactar instrucciones y descripciones para materiales educativos. A veces, por las tardes, se sentaba ante su viejo portátil e intentaba escribir historias. Pero estos intentos eran cada vez menos frecuentes. En la mesa de la cocina seguía su plato de huevos revueltos sin tocar, cuya grasa hacía tiempo que se había endurecido hasta convertirse en una película amarillenta. Junto a él había un tenedor que ni siquiera había cogido. Amelia preparaba el desayuno todas las mañanas, pero en los últimos meses Thomas se había quedado con hambre cada vez con más frecuencia, alegando prisas o falta de apetito. Nunca se había negado a sus experimentos culinarios, ni siquiera cuando cocinaba demasiado el bacon o salaba la tortilla. Amelia intentó no pensar en el hecho de que 4 años atrás, Thomas nunca se habría marchado sin darle un beso de despedida. En aquel entonces, habría llegado tarde al trabajo solo para terminar su café con ella y discutir los planes para la noche. Se interesaba por sus proyectos, le preguntaba por traducciones complicadas, compartía sus problemas laborales. Thomas hablaba de sus colegas, de errores graciosos en los libros de texto, de planes de publicación. Ella conocía los nombres de todos sus compañeros, sus costumbres, sus circunstancias familiares. Ahora sus rituales matutinos se reducían a un intercambio formal de frases sobre trivialidades cotidianas. ¿Dónde está mi camisa? Me he quedado sin café. No te olvides de pagar internet. Ese era todo su diálogo. Thomas empezó a tratarla como a una administradora del hogar que debía mantener el orden y resolver problemas prácticos. El romanticismo abandonó su relación poco a poco, imperceptiblemente, como arena entre los dedos. Primero desaparecieron los regalos inesperados, luego las salidas conjuntas al cine, después las largas conversaciones por las noches. Ella volvió al texto. A los ingenieros alemanes les gustaban los términos compuestos largos, que en ruso tenían que ampliarse hasta convertirse en frases enteras. Sistema de control de la temperatura de funcionamiento. Tales palabras requerían un análisis cuidadoso, la comprensión del contexto, la selección precisa de los equivalentes rusos. Cada párrafo del manual técnico contenía docenas de términos especiales desconocidos para el ciudadano de a pie. El trabajo era monótono, pero Amelia encontraba en él una especie de consuelo. Los textos técnicos no la engañaron,
No la decepcionaron, no cambiaron su actitud hacia ella durante 4 años de matrimonio. A diferencia de los hombres, pensó irónicamente, traduciendo otro párrafo sobre parámetros de presión en sistemas hidráulicos. Las piezas metálicas funcionaban según leyes físicas claras. Su comportamiento podía predecirse y calcularse. Las relaciones humanas son mucho más imprevisibles. El piso que alquilaban en la primera planta de una vieja casa de ladrillo constaba de 2 habitaciones, una cocina y un cuarto de baño. La casa se había construido en los años 50 y tenía la arquitectura característica de la época. Techos altos, ventanas grandes, radiadores macizos. El primer año de matrimonio eligieron juntos los muebles. Cada compra era un acontecimiento. Pasaban horas discutiendo el color del sofá, discutiendo sobre la mesa de centro, riéndose de sus propias diferencias. Los sábados se convertían en una aventura. Viajaban a las tiendas de muebles, comparaban precios, discutían los pros y los contras de cada opción. Amelia recordaba a Thomas insistiendo en un sillón de cuero marrón oscuro, mientras que ella quería algo más claro. Habían pasado 3 horas en la exposición de muebles, revisando docenas de opciones, discutiendo sobre lo práctico y lo bonito. La vendedora, una mujer mayor de ojos amables, les observaba con una sonrisa. Al final, compraron una opción intermedia, un sillón beige con reposabrazos de madera. Entonces, cada compromiso parecía una victoria para su relación, una prueba de que podían negociar y encontrar soluciones comunes. Ahora los muebles parecían ajenos, como el decorado de un teatro donde la función había terminado. El sillón estaba lleno de libros y revistas de Thomas, y sus papeles de trabajo estaban constantemente tirados en el sofá. La mesita se había convertido en un almacén de sus objetos personales: cargadores, bolígrafos, blocs de notas, monedas de sus bolsillos. Amelia limpiaba este caos todos los días, pero por la noche todo volvía a su sitio. Thomas parecía ajeno a sus esfuerzos y daba por sentada la limpieza y el orden. En el salón había una librería que habían comprado en una tienda de antigüedades a las afueras de la ciudad. En aquel momento me había parecido romántico. Muebles viejos con historia, madera desgastada, puertas de cristal con huellas del tiempo. El dueño de la tienda me contó que el mueble pertenecía a un profesor de la universidad local que coleccionaba libros raros. En los estantes estaban sus libros de lingüística, diccionarios, obras de referencia, varias obras de ficción en distintos idiomas. La colección crecía constantemente. Amelia compraba literatura profesional, se suscribía a revistas especializadas, encargaba nuevos diccionarios. Thomas también empezó a llenar sus estanterías: literatura clásica, prosa moderna, guías de escritura. Soñaba con convertirse en escritor y estudiaba seriamente el oficio, leyendo entrevistas con autores famosos, analizando la estructura de novelas de éxito. Pero poco a poco sus libros fueron desapareciendo, dando paso a manuales técnicos y guías prácticas de trabajo. La ambición creativa se disolvió en la monotonía de las obligaciones cotidianas. Amelia guardó otro párrafo de la traducción y cogió su taza. El café se había enfriado y tenía un desagradable sabor amargo. Se levantó para prepararse otro y se fijó en el imán de la Torre Eiffel de la nevera, un recuerdo de su luna de miel en París. Viajaron durante una semana, se alojaron en un pequeño hotel de Montmartre y cada día descubrían nuevas calles, cafés y museos. París les recibió con lluvia y cielos grises, pero no estropeó el ambiente. Al contrario, el mal tiempo les hizo ir más a menudo a acogedores cafés, donde se sentaban junto a la ventana y observaban a los transeúntes. Thomas la fotografiaba cerca de cada punto de interés, compraba postales y anotaba todos los lugares interesantes en su cuaderno. Tenía una vieja cámara de carrete, regalo de su tío, y se tomaba la fotografía muy en serio. Se tomaba muy en serio la fotografía. Cada toma estaba bien pensada, cada ángulo cuidadosamente elegido. Planeaban volver dentro de unos años para enseñarse mutuamente nuevos barrios que no habían tenido tiempo de explorar. Thomas quería ver el Louvre más de cerca, y ella soñaba con pasear por las librerías de la orilla izquierda del Sena. El imán llevaba 4 años colgado de la nevera, pero ahora Amelia apenas reparaba en él. Había pasado a formar parte del interior familiar, como tantos otros recuerdos de tiempos felices. En una estantería del dormitorio había fotos de su boda. En el armario estaba su vestido de novia, que nunca se había decidido a tirar o vender. A veces, cuando limpiaba el armario, tocaba accidentalmente la bolsa con el vestido
y la tela crujía, recordándole el solemne día de hacía 4 años. Después de preparar café, volvió al trabajo. El texto era complejo. Una descripción del proceso tecnológico de producción de materiales poliméricos. Cada fórmula, cada parámetro requería una traducción precisa al ruso. Amelia trabajó despacio, revisando cuidadosamente cada frase. El cliente alemán pagaba bien, pero exigía una calidad perfecta. En 6 años de colaboración, nunca había recibido ningún comentario sobre sus traducciones, y eso era motivo de orgullo profesional. El trabajo la distraía de sus sombríos pensamientos. Amelia se sumergió en el mundo de los términos técnicos, las fórmulas químicas y las soluciones de ingeniería. Allí todo era sencillo y claro. Cada elemento tenía su función. Cada proceso obedecía a las leyes de la ciencia. Ninguno cambiaba sus propiedades de repente. Ninguno decepcionaba con un comportamiento inesperado. Fuera de la ventana oscurecía lentamente. Los días de febrero en Pensilvania son cortos y grises. El sol aparece rara y brevemente. Las farolas ya empezaban a encenderse, aunque aún faltaban 2 horas para el anochecer oficial. A Amelia le encantaba este momento del día, la transición del día a la noche, cuando las luces se encienden en las ventanas de las casas y la ciudad se vuelve más acogedora. El teléfono sonó a las 2:30 de la tarde. El nombre de su marido apareció en la pantalla. «Hola», dijo Amelia, sin apartar la vista de la pantalla. «Escucha, he estado pensando en lo de esta noche». La voz de Thomas sonaba distraída, como si estuviera haciendo otra cosa durante la conversación. Podía oír los sonidos de la oficina, el traqueteo de los teclados, las voces apagadas de los compañeros. «¿No podemos quedarnos en casa? Pedir algo para llevar». Amelia se reclina lentamente en la silla. Hoy era su aniversario de boda. Hacía 4 años que habían firmado en una pequeña ceremonia en el ayuntamiento y luego lo habían celebrado en un restaurante italiano a las afueras de la ciudad. Thomas había pasado un mes planeando la velada, eligiendo el vino y encargando las flores favoritas de ella, rosas blancas. Incluso había escrito un pequeño discurso que pronunció durante la cena, avergonzado y tartamudeando en las partes difíciles. «Thomas, es nuestro aniversario», dijo ella con tono uniforme, tratando de no mostrar decepción. «Ah, sí, eso es. ¿Qué te parece la casa? Hoy he tenido un día duro y, francamente, solo quiero relajarme». Su voz sonaba cansada, pero no culpable. Thomas hablaba de su aniversario con la misma indiferencia con la que hablaba de los planes para el fin de semana o de ir a hacer la compra. La fecha importante se había convertido en un día corriente que solo había que soportar con el mínimo esfuerzo. Amelia guardó el documento y cerró el portátil. Le vinieron a la mente sus aniversarios anteriores. Cenas románticas, regalos inesperados, largos paseos por la ciudad. Para su segundo aniversario, Thomas había organizado un picnic en el parque, llevando una manta de cuadros escoceses, una cesta con comida e incluso un altavoz portátil para la música. Se sentaron en la hierba hasta la puesta de sol, recordando su boda y haciendo planes para el futuro. Por su tercer aniversario, le regaló unos pendientes de oro que había pasado un mes eligiendo, consultando con una vendedora y estudiando catálogos. «Pensé que podríamos salir», dijo ella tras una pausa. «Hace mucho tiempo que no vamos a un buen restaurante». «¿Para qué molestarse? Se está más a gusto en casa, y es mejor ahorrar dinero ahora». Amelia era muy consciente de su situación económica. Ella pagaba la mayoría de las facturas. Sus honorarios de traducción cubrían el alquiler, los servicios, la comida. Había ganado más en el último mes que Thomas en 2. Sus clientes pagaban en dólares y euros, y el tipo de cambio hacía que cada proyecto fuera rentable. Thomas ganaba un modesto sueldo de redactor técnico en la editorial, apenas suficiente para sus gastos personales y la ayuda de su madre. Dorothy, la madre de Thomas, vivía de una pequeña pensión y regularmente pedía ayuda económica a su hijo. Necesitaba medicamentos, reparaciones en su piso o comprar algo para la casa. Thomas nunca decía que no a su madre, incluso si eso significaba ahorrar dinero en gastos comunes. A Amelia no le importaba ayudar a la mujer mayor, pero le molestaba la hipocresía de la situación. Thomas hablando de la necesidad de ahorrar dinero mientras gastaba el dinero de ella en sus propias responsabilidades familiares. «De acuerdo», dijo tras una larga pausa. «Lo que tú digas». «Estupendo. Entonces nos vemos esta noche. Quizá pidamos una pizza».
Thomas se desconectó sin esperar su respuesta. El auricular emitió un breve pitido y Amelia dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Pizza por su cuarto aniversario de boda. Antes le habría parecido ridículo, imposible. Ahora, sin embargo, una oferta así le parecía una prolongación lógica de su relación. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, la lluvia de febrero seguía cayendo, convirtiendo la nieve en una papilla gris. Los raros transeúntes se apresuraban bajo los paraguas, temerosos de mojarse. Amelia pensó en cómo, 4 años atrás, habían bailado bajo la lluvia a la salida de un restaurante, ignorando sus ropas empapadas. La lluvia había parecido romántica entonces, pero ahora solo era lluvia, húmeda, fría, desagradable. Tras su conversación con Thomas, Amelia permaneció sentada largo rato, mirando la pantalla de su ordenador portátil apagada. El reflejo de su rostro en el monitor oscuro parecía ajeno, cansado. Se pasó una mano por el pelo y respiró hondo. Si su marido no iba a planear su aniversario, eso no significaba que el día tuviera que transcurrir como un miércoles normal de febrero. Volvió a abrir el portátil, pero en lugar de una traducción técnica, tecleó una consulta sobre restaurantes de Harrisburg en la barra de búsqueda. En la pantalla apareció una larga página de fotos, reseñas y valoraciones de establecimientos. La mayoría eran restaurantes familiares normales, pizzerías, asadores, cafés asiáticos. Nada especial, nada digno de un cuarto aniversario de boda. Amelia hojeó la página, leyendo atentamente las descripciones. Quería encontrar un lugar diferente de sus habituales salidas al cine o cenas en casa. Algo elegante, memorable, especial. Un lugar donde se sintieran importantes, deseados, donde la velada fuera un acontecimiento y no solo una forma de saciar el hambre. En la tercera página del buscador encontró un nombre que le llamó la atención. Un restaurante francés con un nombre sofisticado. Las fotos mostraban una sala elegante con luz tenue, manteles blancos y copas de cristal en las mesas. El interior parecía caro y elegante. Madera oscura, sillones tapizados y cuadros con marcos dorados en las paredes. Pinchó en un enlace y accedió a la página web oficial del restaurante. El menú sorprendió con una variedad de platos exquisitos con nombres franceses y descripciones detalladas. Había foie gras, trufas, ostras, variedades raras de pescado traídas de distintas partes del mundo. La carta de vinos ocupaba una página. Vinos franceses, italianos, californianos. Algunas botellas costaban más de lo que Thomas ganaba en una semana. Amelia escudriñó cada plato, imaginándolos sentados en aquel elegante salón, disfrutando de buena comida y buen vino. Tal vez aquel lugar le recordaría a Thomas lo romántica que podía ser su relación. Tal vez el hermoso lugar, el ambiente especial, la atención al detalle les ayudaría a recordar una época en la que sabían cómo apreciar los momentos juntos. La página web indicaba la necesidad de reservar con antelación. Amelia encontró un número de teléfono y lo marcó, sin darse tiempo a cambiar de opinión. Una mujer de voz agradable y ligero acento francés contestó al teléfono. «Bienvenido a nuestro restaurante», le dijo amablemente. «¿Qué desea?» «Me gustaría hacer una reserva para esta noche», dijo Amelia. «Para las 2, a las 8 si es posible». «Un momento, comprobaré la disponibilidad. ¿A qué nombre se hará la reserva?» Amelia Bennett, la mujer guardó silencio, al parecer comprobando el registro de reservas. El teléfono sonó con los sonidos amortiguados del restaurante, música suave, tintineo de platos, las suaves voces del personal. «Tenemos una mesa preciosa junto a la ventana para las 8. Es una mesa para 2 con vistas a la plaza. ¿Te parece bien?» «Estupendo», dijo Amelia, sintiendo que se le levantaba el ánimo. «Por favor, resérvala». «Estupendo. Le recuerdo que tenemos un código de vestimenta, informal o de cóctel. Y una petición más. Si hay alguna cancelación, por favor, avisen con al menos 2 horas de antelación». «Por supuesto, lo entiendo. Muchas gracias». Amelia colgó el teléfono con una sensación de logro. Por fin había hecho algo por su relación. Había intentado devolver el romanticismo a su vida en común. Ahora solo quedaba pensar en los detalles. ¿Qué ropa ponerse? ¿Cómo sorprender a Thomas? ¿Qué vino elegir? Volvió a estudiar el menú del restaurante. Los aperitivos tenían un aspecto exquisito. Paté de hígado de oca con higos confitados, tártar de salmón con alcaparras,
meseta de quesos con variedades francesas. La sección de platos principales ofrecía magret de pato con salsa de cerezas, filete de ternera con aceite de trufa, dorada de pescado al horno con costra de sal. Cada descripción hacía imaginar el exquisito servicio, el fino sabor y la habilidad profesional de los chefs. La lista de postres no era menos impresionante. Fondant de chocolate con helado de vainilla, crème brûlée con lavanda, tarta tatín con peras y caramelo. Todo parecía un cuento de hadas comparado con la pizza que Thomas se ofreció a pedir. Amelia los imaginó cenando tranquilamente, saboreando cada plato, hablando de planes futuros, recordando los mejores momentos de su relación. Los precios del menú eran elevados, pero Amelia echó cuentas rápidamente y se dio cuenta de que podía permitirse semejante derroche. Su último proyecto le había reportado unos buenos ingresos, y en los próximos días debía pagar la traducción para la empresa italiana. El dinero que Thomas le ofrecía ahorrar era sobre todo su dinero, y tenía derecho a gastarlo en algo importante. Tras estudiar la carta de vinos, Amelia optó por un tinto francés de precio medio. No era la opción más cara, pero merecía la pena para una ocasión especial. Anotó el nombre en un papel para no olvidarlo al hacer el pedido. Ahora había que pensar en la ropa. En su armario colgaban varios vestidos elegantes que compraba para eventos de empresa y que rara vez se ponía en su vida normal. Había un vestido de seda azul oscuro que se ajustaba elegantemente a su figura, y un vestido negro con inserciones de encaje, más austero, pero no por ello menos atractivo. Amelia se inclinó por la versión azul oscuro. El color acentuaba sus ojos y combinaba bien con los pendientes de perlas, un regalo de cumpleaños de sus padres. Se imaginó entrando en el restaurante con un vestido precioso, la recepcionista conduciéndoles a una mesa junto a la ventana, el camarero trayendo un menú encuadernado en piel. A Thomas le sorprenderá este giro de los acontecimientos, pero quizá aprecie su iniciativa. Quizá recuerde lo atento y cariñoso que supo ser al principio de su relación. Hacia las 4 de la tarde, Amelia termina una complicada sección técnica y decide tomarse un descanso. Se preparó un té de hierbas y se sentó junto a la ventana, observando la lúgubre calle de Febrero. Algunos transeúntes se apresuraban por la acera, protegiéndose de la llovizna. El cielo gris presionaba contra los tejados de las casas, creando una atmósfera opresiva de día de invierno. Pero ella estaba de buen humor. Por fin estaba haciendo algo concreto, dando un paso hacia el cambio. Quizá una cena romántica en un bonito restaurante les recordaría a ambos que debían apreciar su relación. Tal vez el ambiente especial ayudaría a Thomas a olvidarse de sus problemas laborales y recordar la importancia de su vida juntos. El teléfono sonó sobre las 5:30. El nombre de Thomas volvió a aparecer en la pantalla. «Hola», dijo Amelia, esperando oír algo agradable. Tal vez había cambiado de idea sobre la cena en casa. Tal vez había recordado la importancia del día de hoy. «Escucha, tengo un pequeño cambio de planes», la voz de Thomas sonaba seria. «He invitado a mamá a cenar. Ha llamado hoy, quejándose de que no se encontraba bien, de que se sentía sola. He pensado que, ya que íbamos a quedarnos en casa, ¿por qué no invitarla?» Amelia sintió una punzada en su interior. Todos sus planes, toda la ilusión de una velada especial, se habían venido abajo en un instante. Thomas había vuelto a anteponer los deseos de su madre a sus planes juntos, sin siquiera consultarla. «Thomas, pero es nuestro aniversario», dijo ella intentando mantener la calma. «Creía que íbamos a pasar el día juntos». «Pues así será. Mamá no nos molestará. Al contrario, será agradable distraerla de sus problemas. Además, hace tiempo que quiere pasar más tiempo con nosotros». Dorothy solía insinuar que la joven pareja no prestaba suficiente atención a su anciana pariente. A menudo le recordaba a su hijo su soledad y lo difícil que era su vida sin el apoyo masculino. Thomas siempre se sintió culpable hacia su madre e intentó compensar su soledad con frecuentes encuentros y cuidados constantes. «Ya la he invitado», continuó Thomas. «Le dije que íbamos a pedir pizza y que nos encantaría tener su compañía. Estaba muy emocionada». Amelia cerró los ojos y suspiró profundamente. Thomas ni siquiera había pensado en discutir la decisión con ella. Simplemente se lo había dicho como si su opinión no importara. Su cuarto aniversario se estaba convirtiendo en una cena familiar con pizza y charlas sobre la salud de la anciana. «De acuerdo», dijo ella. «Comprensible. Muy bien. Mamá llegará sobre las 7. Quizá podamos pedir algo más para acompañar la pizza. Una ensalada o algo así. Thomas, ¿y si vamos a un restaurante?» Los tres.
Podríamos celebrar nuestro aniversario de una manera más formal. ¿Por qué derrochar? Es más acogedor en casa y mamá estaría más cómoda. Sabes que no le gustan los lugares ruidosos. Amelia conocía bien las preferencias de Dorothy. La anciana evitaba los lugares concurridos y prefería las reuniones familiares tranquilas, en las que pudiera ser el centro de atención. En un restaurante, tenía que observar ciertas normas de comportamiento, controlar el volumen de su voz, limitar la discusión de temas personales. En casa podía hablar de cualquier cosa, quejarse de su salud, criticar a sus vecinos, compartir los cotilleos familiares. De acuerdo, dijo Amelia. Entonces, nos vemos esta noche. Colgó el teléfono y miró el nombre del vino anotado, el número del restaurante, los planes que le habían parecido perfectos hacía una hora. Ahora todo parecía ingenuo e innecesario. ¿Por qué iba a querer buena cocina francesa cuando la velada iba a transcurrir hablando de las dolencias de Dorothy? ¿Por qué un vestido bonito cuando la protagonista de la velada sería su suegra vestida de casa? Amelia marcó el número del restaurante. «Bienvenida a nuestro restaurante», respondió la misma agradable voz femenina. «Buenas tardes. He hecho una reserva para las 8 a nombre de Bennett. Lamentablemente, voy a tener que anularla». «Por supuesto, no hay problema. Gracias por el preaviso. Esperamos verla en otra ocasión». «Ah, gracias por su comprensión». Amelia apagó y cerró la página del menú del restaurante. Sus hermosos planes desaparecieron tan rápido como habían aparecido. En lugar de una cena romántica a la luz de las velas, le esperaba su habitual noche familiar con pizza de caja y quejas por el mal tiempo. Se levantó y fue al dormitorio a ponerse la ropa de casa. El vestido azul oscuro seguía colgado en el armario. Los pendientes de perlas estaban en una caja. Amelia se puso unos vaqueros viejos y un jersey suave, el tipo de ropa con el que solía trabajar en casa. Nadie necesitaba impresionarse. Nadie necesitaba sorprenderse. El espejo reflejaba un rostro familiar, cansado, decepcionado, resignado a aceptar otro fracaso. Amelia se quedó mirando su reflejo durante largo rato, intentando averiguar cuándo se había convertido exactamente en una mujer que aceptaba dócilmente cualquier condición que le ofrecieran. 4 años atrás había sido diferente, más decidida, más exigente consigo misma y con los que la rodeaban. Entonces, no habría permitido que un hombre cancelara sus planes románticos por el bien de su madre. No habría aceptado compromisos que convenían a todos menos a ella. En algún momento entre la boda y hoy, había perdido la capacidad de defender lo que quería. Amelia volvió al salón y abrió mecánicamente el portátil. Un texto técnico alemán esperaba a ser continuado. Los términos no cambiaban de significado según su estado de ánimo. Las fórmulas no exigían compromisos. Los dibujos no decepcionaban con soluciones inesperadas. El trabajo era justo. Si haces una traducción de calidad, te pagan lo justo. Se sumergió en el mundo de las descripciones técnicas, intentando no pensar en la velada que le esperaba. Allí, en el texto sobre sistemas hidráulicos, todo era previsible y lógico. La presión siempre actuaba de acuerdo con las leyes físicas. Las válvulas funcionaban según unos parámetros establecidos. Nadie cambiaba las reglas del juego en mitad del proceso. Fuera de la ventana, la lluvia de febrero seguía cayendo. Pronto Thomas estaría en casa. Luego llegaría Dorothy, y su tranquilo piso se llenaría de charlas sobre los problemas cotidianos. El aniversario de boda se convertiría en una ordinaria cena familiar, y sus sueños de una velada romántica en otra decepción de una larga lista de compromisos. Tras su conversación con Thomas, Amelia permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando la calle lluviosa. Una y otra vez le rondaba por la cabeza el mismo pensamiento. ¿Por qué se rendía tan fácilmente? ¿Por qué dejaba que otros tomaran decisiones sobre su propia vida? Hace 4 años era una mujer diferente, más decidida, que no tenía miedo de defender lo que quería. Sobre las 6 de la tarde se levantó y volvió a marcar el número del restaurante. «Bienvenido a nuestro restaurante», respondió una voz femenina que le resultaba familiar. «Buenas tardes. Llamé hace una hora y cancelé una reserva a nombre de Bennett. ¿Es posible restablecer la reserva para las 8? Un momento, voy a comprobarlo». «Sí, la mesa de la ventana sigue disponible. Estoy restableciendo la reserva de las 8 para 2. Muchas gracias». Amelia colgó el teléfono con una decisión firme.
Iría sola al restaurante, pediría una cena gourmet, llamaría a Thomas y le pediría que la acompañara. Si se negaba, estaba en su derecho. Pero su aniversario no se convertiría en una aburrida noche familiar con pizza y su suegra quejándose. Fue al dormitorio y sacó del armario un vestido azul oscuro. El tejido de seda se deslizaba agradablemente sobre su piel. El corte elegante realzaba su figura. Combinó el vestido con zapatos negros de tacón bajo, pendientes de perlas y una fina cadena de oro. El espejo reflejaba a una mujer atractiva y preparada para una velada especial. Amelia se pintó cuidadosamente los labios, se arregló el pelo y se roció las muñecas con su perfume francés favorito. Por primera vez en mucho tiempo se sintió guapa, deseable, digna de atención. A las 8:30 llamó a un taxi. El conductor era un hombre mayor de ojos amables, que durante el trayecto le contó cómo había cambiado la ciudad en los últimos años. Amelia miró por la ventanilla las conocidas calles de Harrisburg, que parecían más atractivas a la luz del atardecer que durante el día. El restaurante estaba situado en el centro histórico de la ciudad, en un hermoso edificio decimonónico de 2 plantas. La fachada de ladrillo rojo estaba decorada con elementos de hierro forjado, y los grandes ventanales brillaban con una cálida luz amarilla. Cerca de la entrada crecían arbustos perfectamente recortados, que seguían luciendo ornamentales a pesar del tiempo de febrero. Amelia pagó al conductor y se dirigió a la entrada. La pesada puerta de madera estaba adornada con una placa de latón con el nombre del restaurante escrito con elegancia. Empujó la puerta y se encontró en un pequeño vestíbulo, donde la recibió el recepcionista, un elegante hombre de mediana edad, vestido de smoking. «Bienvenida», le dijo con una sonrisa amable. «¿Tiene reserva?» «Sí, para 8 horas. A nombre de Bennett». El recepcionista comprobó las entradas del diario de cuero y asintió. «Por supuesto, Madame Bennett. Una mesa preciosa junto a la ventana. Permítame acompañarla a la salida». La condujo a través de la sala, y Amelia pudo apreciar el interior del restaurante. Sus expectativas se cumplieron plenamente. La sala era realmente exquisita y cara. Techos altos con decoraciones de estuco, suelo de parqué de madera oscura, paredes cubiertas con papel pintado de seda de color dorado apagado. En las mesas había manteles blancos como la nieve, cubiertos de plata, copas de cristal que brillaban suavemente a la luz de las lámparas de araña. En el salón sonaba música clásica suave, algo francesa, melodiosa, que creaba una atmósfera de elegancia y paz. En las mesas se sentaba un pequeño número de visitantes, una pareja de ancianos que cenaba tranquilamente, hablando en voz baja, un joven con papeles de negocios, estudiando unos documentos, 2 mujeres de mediana edad, discutiendo apasionadamente sobre algo tomando una copa de vino. La mesa junto a la ventana era realmente preciosa. La amplia ventana daba a una pequeña plaza de la ciudad con árboles desnudos y farolillos que creaban una iluminación romántica. Sobre la mesa había una pequeña lámpara con una pantalla de seda color crema, que daba una luz suave e íntima. «Su mesa, señora», dijo la recepcionista apartando una silla. «El sumiller vendrá enseguida con la carta de vinos, pero mientras tanto, permítame ofrecerle un menú». Le entregó una carpeta de cuero con el menú, colocó una botella de agua mineral sobre la mesa y se marchó con elegancia. Amelia se sentó en el mullido sillón y miró a su alrededor. Todo era exactamente como se lo había imaginado. Elegante, relajado, propicio para disfrutar sin prisas de la comida y el vino. Unos minutos más tarde se acercó a la mesa un camarero, un hombre joven con un traje impecable, una sonrisa profesional y una mirada atenta. «Bienvenidos a nuestro restaurante», dijo. «Me llamo Julián y hoy seré su camarero. ¿Puedo ofrecerle un aperitivo mientras consulta la carta?» «Gracias mientras miro la carta», respondió Amelia. «Mi acompañante no tardará en llegar». Abrió la carpeta de cuero y se puso a estudiar los platos. El menú era aún más impresionante en persona que en Internet. Cada plato iba acompañado de una descripción detallada de los ingredientes y el método de preparación. Aperitivos de foie gras, paté de trufa, ostras de diversas variedades. Sopas, sopa de cebolla al coñac, crema de bogavante, bisque de setas al vino blanco. Los platos principales fueron sorprendentes en variedad. Pechuga de pato con cerezas confitadas, filete de ternera con vino tinto y salsa de médula ósea, lubina en costra de sal, cordero provenzal con romero y ajo,
Cada plato venía con recomendaciones de maridaje con vinos de la extensa carta del restaurante. Amelia optó por varios platos. De aperitivo, paté de hígado de oca con higos confitados, que sonaba exquisito e inusual. Como plato principal, magret de pato con salsa de cerezas, que, a juzgar por la descripción, se servía con una guarnición de patatas tiernas y judías verdes. De postre quería probar la famosa crème brûlée de vainilla francesa. El sumiller se acercó a la mesa, un hombre mayor con bigote gris y ojos atentos de experto. Bienvenida, señora. ¿Puedo ofrecerle algo de nuestra colección de vinos? Me gustaría un vino tinto con el magret de pato, dijo Amelia. ¿Qué me recomienda? El sumiller se lo pensó un momento. Para el magret de pato con salsa de cerezas, le recomendaría nuestro Borgoña del 2010. Es un vino excepcional con un rico bouquet que complementará a la perfección el rico sabor del pato. O, si prefiere algo más suave, tenemos un Burdeos encantador, un poco más joven, pero muy elegante. Borgoña suena de maravilla, convino Amelia. Es una elección excelente. Es una de las joyas de nuestra colección. ¿Traigo ya una botella? Sí, por favor. El sumiller se marchó y Amelia sacó el teléfono para llamar a Thomas. Era hora de invitar a su marido a cenar con ella. Tal vez el bello entorno, la buena comida y el buen vino les ayudarían a pasar una velada realmente especial. «Hola», contestó Thomas tras unos pitidos. Podía oír los sonidos de casa en el receptor, la televisión en marcha, la voz de su madre. «Thomas, estoy en un restaurante del centro de la ciudad. He decidido celebrar nuestro aniversario por todo lo alto. Ven con tu madre, he hecho una reserva». «¿Qué? ¿Hablas en serio? Ya hemos pedido pizza. Mamá ya está aquí. ¿Por qué vas sola a un restaurante?» «Porque es nuestro aniversario», dijo Amelia con calma. «Hace 4 años que nos casamos y quiero celebrarlo como es debido. Pero acordamos quedarnos en casa. Mamá no está preparada para ir a un restaurante. Está con la ropa de casa. Entonces, ven solo. Mamá puede quedarse en casa con la pizza». Thomas se quedó callado un momento. Amelia pudo oír cómo se alejaba de su madre para bajar la voz. «Mira, esto no está bien. Me has puesto en una situación incómoda. Mamá está preparada para la noche en familia y ahora se supone que tengo que dejarla y venir a verte a ti». «Tienes que elegir con quién quieres pasar tu aniversario de boda», replicó Amelia. «Tu mujer o tu madre. No seas tonto. Mamá puede venir con nosotros». «Claro que puede. Te enviaré la dirección. Te espero». Amelia se apagó y envió a Thomas la dirección del restaurante. Ahora la decisión dependía de él. O venía y pasaban la velada juntos, o no. Y entonces ella sabría muchas cosas sobre su relación. El sumiller volvió con una botella de vino. Mostró la etiqueta, recibió su aprobación y abrió la botella con profesionalidad. Vertió una pequeña cantidad en una copa y se la sirvió a Amelia para que la probara. El vino era realmente excelente. Color rubí intenso, aromas complejos de grosella negra, especias y roble. «Precioso», dijo Amelia, y el sumiller le llenó la copa. Julian, el camarero, se acercó a la mesa. «¿Lista para pedir, señora?» «Sí. Paté de hígado de oca como aperitivo, magret de pato con salsa de cerezas como plato principal y crème brûlée de postre. Y otro juego de cubiertos. Me acompañará un acompañante». «Excelente elección. ¿Empezamos con un aperitivo?» «De nada». Julian se retiró a la cocina y Amelia se reclinó en su silla y bebió un sorbo de vino. El Borgoña era realmente excepcional, con capas y un largo retrogusto digno de una ocasión especial. Miró por la ventana a la plaza iluminada y se sintió inusualmente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo por sí misma. Había tomado una decisión sin pedir permiso a su marido, sin tener en cuenta los deseos de su suegra. Aunque Thomas no viniera, la velada no se echaría a perder. La pasaría en un lugar hermoso, con buen vino y buena comida, disfrutando de su propia compañía. Unos minutos más tarde, el camarero trajo un aperitivo. El paté estaba servido en un elegante plato de porcelana con borde dorado, adornado con microgreens y acompañado de finas tostadas e higos confitados en un pequeño rosetón de cerámica. Todo parecía una obra de arte. Amelia probó el paté. Textura delicada, rico sabor, una combinación perfecta con los higos agridulces. Era otro nivel de excelencia culinaria comparado con la pizza que le ofrecía Thomas. Aquí, cada detalle había sido pensado,
Cada elemento del plato complementaba la composición general. Comió tranquilamente, bebiendo un vino excelente, y observó a los demás comensales. En una mesa vecina, una pareja de ancianos celebraba algún acontecimiento. El hombre levantaba una copa de champán, la mujer sonreía, su conversación estaba llena de atención mutua y ternura. Así debe ser una relación entre personas que se aprecian. El reloj de pared marcaba las 9:30. Thomas aún no había aparecido, a pesar de que no había más de 20 minutos en coche desde su piso hasta el restaurante. Al parecer, había decidido quedarse en casa con su madre y la pizza. Amelia no se sintió decepcionada, más bien aliviada por poder disfrutar de su comida sin tener que escuchar a Dorothy quejarse del trabajo o de su salud. El camarero retiró el plato del aperitivo y unos minutos después trajo el plato principal. La pechuga de pato estaba perfectamente cocinada, crujiente por fuera y tiernamente rosada por dentro. La salsa de cerezas tenía un complejo sabor agridulce con un toque de coñac. La guarnición de patatas jóvenes y judías verdes estaba cocinada al dente y elegantemente dispuesta en el plato. «¿Qué le parece el plato, señora?», preguntó Julián acercándose a la mesa. «Excelente», respondió Amelia con sinceridad. «Agradezco al chef su habilidad. Me aseguraré de transmitírselo. Disfrute de la comida». Amelia siguió comiendo, saboreando cada bocado. El pato se deshacía en la boca, la salsa era exquisita y no interfería con el sabor natural de la carne. Las verduras se mantenían frescas y brillantes. Combinado con el Borgoña, creaba una armonía gastronómica que no había experimentado en mucho tiempo. De repente se produjo un cierto alboroto en la entrada del salón. Amelia levantó la vista y vio figuras familiares. Thomas con su viejo abrigo y Dorothy con su jersey de punto y sus pantalones caseros. Parecían fuera de lugar en el elegante entorno del restaurante, como personas que se hubieran equivocado de sitio. El recepcionista condujo a Thomas y Dorothy a través de la sala, y Amelia pudo ver cómo se acercaban. Thomas parecía tenso y recorría con la mirada el elegante interior con evidente desconcierto. Llevaba su abrigo azul oscuro informal, que había usado durante el 3er año, y vaqueros, ropa que contrastaba fuertemente con el sofisticado ambiente del restaurante. Dorothy caminaba junto a su hijo a pequeños pasos, mirando a su alrededor con una expresión de mal disimulado disgusto. Iba vestida con ropa casera, un jersey de punto del color de una rosa desteñida, pantalones oscuros de tela barata, zapatos cómodos de suela plana. Llevaba el pelo gris descuidadamente recogido en un moño, y su rostro no estaba adornado ni siquiera con un ligero maquillaje. Estaba claro que no tenía intención de salir y que le disgustaba abandonar el acogedor piso de su hijo. «Aquí tienen su mesa», dijo el recepcionista mientras los conducía hasta donde estaba sentada Amelia. Thomas se sentó frente a su mujer sin quitarse el abrigo, como si no pensara quedarse mucho tiempo. Su rostro era una mezcla de fastidio y vergüenza. Dorothy permaneció de pie, mirando a su alrededor con mal disimulado desdén. «¿Qué sitio tan pretencioso?», dijo lo bastante alto como para que la oyeran en las mesas vecinas. «¿Por qué has tenido que arrastrarnos hasta aquí? En casa se está mucho mejor». Amelia dejó el tenedor y miró a su suegra. Dorothy siempre estropeaba con una mirada o un comentario cualquier situación en la que ella no fuera la protagonista. El elegante restaurante, el bonito servicio, el refinado ambiente, todo ello lo veía como un desafío personal, como un intento de menospreciarla. «Bienvenida», dijo Amelia. «Siéntese, por favor. Yo ya he pedido, pero usted puede elegir algo del menú». «Ya hemos comido en casa», masculló Thomas quitándose por fin el abrigo y colgándolo en el respaldo de la silla. «Pedimos una pizza, como habíamos planeado». Dorothy seguía de pie, mirando la mesa con evidente desconcierto. Las copas de cristal, los cubiertos, el mantel blanco como la nieve. Todo parecía superfluo y fuera de lugar. En su rostro estaba escrita la convicción de que el dinero era un despilfarro, y todo aquel séquito una pérdida de tiempo. «Mamá, siéntate», dijo Thomas, señalando una silla libre. «¿Dónde tengo que sentarme?», respondió Dorothy con cara de confusión. «Veo que solo hay sitio para 2. Supongo que no me esperaban». Amelia miró la tercera silla, que el camarero había traído cuando ella había pedido cubiertos de más. Había sitio suficiente en la mesa para 3, pero Dorothy quería claramente crear un ambiente incómodo y subrayar su descontento con la situación.
Hay sitio de sobra para todos, dijo Amelia con calma. Siéntense, por favor. No sé, continuó Dorothy, negando con la cabeza. Este tipo de lugar no es para gente corriente. Una sola comida aquí debe costar tanto como mi pensión mensual. Varios comensales de las mesas vecinas se giraron en su dirección. Una pareja de ancianos que antes habían estado charlando tranquilamente, ahora observaban la escena con curiosidad. Un joven con papeles de negocios levantó los ojos de sus papeles y empezó a escuchar también la conversación. Amelia sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. Dorothy tenía la habilidad de convertir cualquier situación en una obra de teatro en la que interpretaba el papel de ofendida y agraviada. Sus ruidosas quejas sobre el coste de la casa, su ostentoso disgusto con el entorno, su ropa sencilla, todo era una obra cuidadosamente pensada para el público. «Mamá, cállate», le pidió Thomas, pero sin mucha convicción. «¿Por qué callada?», objetó Dorothy sin bajar la voz. «¿No puedes decir la verdad? He sido frugal toda mi vida, y aquí van a gastar tanto en una noche que podría comprar la compra de un mes». Julián, el camarero, se acercó a la mesa con una sonrisa profesional, ligeramente tensa por lo incómodo de la situación. «Bienvenidos», dijo amablemente. «¿Puedo traer un menú para sus acompañantes?» «No hace falta», respondió rápidamente Thomas. «Ya hemos comido. Quizás solo un café». «Desde luego, señor. ¿Qué tipo de café prefiere?» «Solo. ¿Americano o algo así?» Julian asintió y se fue. Dorothy se sentó por fin en una silla libre, pero siguió mirando a su alrededor con la expresión de alguien que ha entrado en un ambiente hostil. ¿Tienes idea de cuánto ha costado todo esto?, se volvió hacia Amelia, señalando la botella de vino. Era dinero suficiente para comprar la comida de una semana para toda una familia. «Hoy es nuestro aniversario», contestó Amelia, intentando mantener la calma. «Hace 4 años que nos casamos». «¿Y qué?», resopló Dorothy. «¿No podemos celebrarlo en casa? ¿A qué viene tanto alboroto? La gente corriente no vive así». Amelia cogió su copa de vino y dio un pequeño sorbo. El Borgoña seguía siendo excelente, pero el placer de la velada se estaba desvaneciendo rápidamente. Dorothy había conseguido en pocos minutos convertir una cena elegante en una incómoda escena de recriminaciones y resentimiento. «Mamá, ya basta», dijo Thomas, pero su voz sonaba más cansada que severa. «¿Suficiente de qué?», objetó Dorothy. «¿No tengo derecho a decir lo que pienso? Me han arrastrado aquí contra mi voluntad. Me han obligado a renunciar a mis tareas domésticas y ahora me dicen que no hable». El camarero trajo café para Thomas y Dorothy. Las sencillas tazas blancas parecían modestas en contraste con el exquisito servicio de mesa. Dorothy probó el café y refunfuñó. «Está amargo», se quejó. «Y la ración es pequeña. Por ese dinero podría ser más grande». «Es café expreso francés, mamá», explicó Thomas. «Es la costumbre». «Es la costumbre», se burló Dorothy. «Todo eso del francés era un fraude. No es más que café con un nombre elegante y está sobrevalorado». Amelia siguió comiendo la pechuga de pato, intentando ignorar los comentarios de su suegra. Pero el placer del exquisito plato se echaba a perder por el ambiente de descontento y crítica. Había que tragar cada bocado a la fuerza. En las mesas vecinas, los comensales ya no ocultaban su interés por lo que estaba ocurriendo. 2 mujeres de mediana edad miraban abiertamente en su dirección, cuchicheando entre ellas. La pareja mayor intentaba fingir que no oía nada, pero sus miradas se volvían regularmente hacia la mesa de Amelia. «¿Dónde está el baño?», preguntó Dorothy mirando a su alrededor. «Deberíamos ir ya, que estamos aquí». «Allí, al final del pasillo». Amelia señaló una puerta poco visible en la pared del fondo. Dorothy se levantó y salió de la habitación, comentando en voz alta los detalles del interior mientras avanzaba. «Mira estos cuadros», dijo al pasar junto a las mesas vecinas. «Seguro que cada uno cuesta lo mismo que un piso». «¿Por qué?» «Paisajes normales, nada especial». Cuando su suegra salió por la puerta, Amelia miró a su marido. Thomas estaba sentado mirando su taza de café, evitando su mirada. La vergüenza se reflejaba en su rostro, pero no estaba dispuesto a disculparse por el comportamiento de su madre ni a intentar enmendarlo. «Thomas», dijo ella en voz baja, «no podemos seguir así». «¿Qué quieres decir?», preguntó él sin levantar la cabeza. «Tu madre convierte en un espectáculo cualquier momento que pasamos juntos. Es nuestro aniversario, y tengo que escuchar sermones sobre cómo nos estamos gastando mal el dinero». «Es que no está acostumbrada a sitios como este», se defendió Thomas. «Es demasiado caro e incomprensible para ella. Entonces,
¿Por qué la has traído aquí?, preguntó Amelia. La invité solo. No podías dejarla atrás. Ya se había preparado para la velada familiar y había comprado un pastel para el té. Dorothy volvió del lavabo y se sentó en su sitio con la mirada de quien ha cumplido con un deber desagradable. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí sentados?, preguntó. Tengo la televisión encendida en casa y estoy cansada. Aún no he terminado de cenar, dijo Amelia. ¿No podríamos darnos prisa?, sugirió Dorothy. O llevártela. En las cafeterías normales te dan comida para llevar. Mamá, empezó a decir Thomas, pero Dorothy lo interrumpió. ¿Mamá qué? ¿Me equivoco? Estamos aquí sentados como en un examen. Todo el mundo nos mira y no sirve de nada. Ojalá nos hubiéramos quedado en casa tomando té y pastel. Amelia dejó los cubiertos. Se le había quitado por completo el apetito y las ganas de seguir con esta farsa. Miró el patio inacabado, la copa de buen vino, el elegante marco del restaurante que iba a ser el escenario de su cena romántica. ¿Sabes qué?, dijo Dorothy, levantándose de la silla. Será mejor que espere en el coche. Esto es sofocante e incómodo. Empezó a marcharse, pero Thomas se levantó bruscamente y la llamó. «Mamá, espera». Se volvió hacia Amelia con una mirada decidida. «Levántate. Tu sitio es para mi madre. Fuera». Las palabras fueron lo suficientemente fuertes como para que se oyeran en todas las mesas vecinas. Se hizo un silencio instantáneo en la sala. Incluso la música de fondo parecía de repente inapropiadamente alta. Todos los clientes se volvieron hacia su mesa, sin ocultar su sorpresa y curiosidad. Amelia levantó lentamente los ojos hacia su marido. En su rostro vio irritación, cansancio y una especie de airada determinación. 4 años de matrimonio, 4 años de compromisos y concesiones habían conducido a este momento. La humillación pública en su aniversario. Dorothy se detuvo a la salida y se dio la vuelta, observando la escena con mal disimulada satisfacción. Una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro. Por fin su hijo había puesto a su mujer en su lugar. Le había demostrado quién mandaba. Amelia dejó cuidadosamente la servilleta sobre la mesa y se levantó de la silla. Sus movimientos eran lentos, tranquilos, llenos de dignidad. Recogió su bolso, que estaba en una silla cercana, y miró a su marido por última vez. «Está bien», dijo en voz baja pero clara. «Lo que tú digas». Dio la vuelta a la mesa. Pasó junto a Thomas sin mirarlo y se dirigió a la salida. La sala seguía en silencio, solo roto por el ruido de sus tacones sobre el parqué. A la salida, el recepcionista se inclinó cortésmente y le abrió la puerta. «Gracias por el magnífico servicio», dijo Amelia, deteniéndose a su lado. «Dígale al chef que el pato estaba excelente». «Lo haré, señora», respondió el encargado. «Gracias por elegir nuestro restaurante». Amelia salió y le recibió el frío aire de febrero. Había dejado de llover, pero el asfalto mojado de las aceras seguía brillando a la luz de las farolas. Sacó el teléfono, llamó a un taxi y se alejó de la entrada del restaurante. 5 minutos. Eso era lo que había tardado su matrimonio en desmoronarse definitivamente. Thomas había elegido a su madre. La había elegido pública y humillantemente, sin dejar lugar a dudas ni a esperanzas de reconciliación. Ahora estaban sentados en la mesa que ella había pagado, disfrutando del ambiente del restaurante que había elegido, mientras se quedaba fuera esperando un taxi. El coche se detuvo rápidamente. El conductor, el mismo hombre mayor que la había traído hacía una hora, la miró sorprendido. «¿Ha terminado ya de cenar?», le preguntó con simpatía. «Sí», respondió Amelia, subiendo al asiento trasero. Se había acabado. Cuando la puerta del restaurante se cerró tras Amelia, se hizo un silencio incómodo en la sala. Thomas se quedó de pie en medio del elegante salón, mirando la silla vacía donde acababa de sentarse su mujer. Poco a poco se dio cuenta de lo que había ocurrido. Las palabras que había gritado hacía un momento resonaban en su mente, y ahora le parecían ajenas, inapropiadas, crueles. Dorothy se acercó a la mesa con aire triunfante. Tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Por fin su hijo había puesto a su mujer en su lugar. Le había demostrado quién mandaba. Se sentó en el sillón que Amelia había dejado libre y miró alrededor de la mesa con aire victorioso. «Así está mejor», dijo en voz baja, pero lo bastante clara como para que la oyeran en las mesas vecinas. No hacía falta comportarse como una princesa. Era una chica normal y corriente, y sin embargo, iba a restaurantes caros.
Thomas se hundió lentamente en su silla, sin apartar los ojos de la puerta. En el fondo de su mente esperaba que Amelia volviera, que no podía marcharse sin más, dejándolos en el restaurante. Pero los minutos pasaban y la puerta seguía cerrada. La realidad de lo que había sucedido empezaba a caer sobre él con una claridad aterradora. En las mesas vecinas, los clientes seguían mirando en su dirección con curiosidad. La pareja de ancianos que había estado comiendo tranquilamente hablaba ahora animadamente, mirando de vez en cuando hacia la mesa de Thomas. Las dos mujeres de mediana edad ni siquiera intentaban ocultar su interés por lo que ocurría. Miraban fijamente a Dorothy con su ropa casera y cuchicheaban entre ellas. El joven de los papeles de negocios dejó a un lado sus documentos y observó los acontecimientos con atención. Tenía una expresión de desaprobación en el rostro. Evidentemente, el comportamiento de Thomas le parecía inaceptable para un lugar público. ¿Por qué estás ahí sentado como una columna?, preguntó Dorothy, mirando los restos de magret de pato en el plato de Amelia. ¿Necesitas acabártelo? Es una pena dejar el dinero así. Thomas se estremeció, como si despertara de un trance. La idea de que su madre se comiera la cena de Amelia le repugnaba. Imaginó el aspecto que tendría ante los demás comensales. Una anciana vestida con ropa casera, terminando una comida gourmet después de un escándalo. «No, mamá», dijo en voz baja. «Déjalo». «¿Dejar qué?», objetó Dorothy, que ya había cogido el tenedor. «El dinero está gastado, la comida es buena. Es un pecado tirarla». Cortó un trozo de pato y lo probó. Se sorprendió al ver que estaba realmente bueno, a pesar de sus ideas preconcebidas sobre la comida de restaurante. «Vaya», murmura, «está buenísimo. Lástima que sea tan caro. Por ese dinero podría comer en casa una semana». Julián el camarero se acercó a la mesa. Su sonrisa profesional se había tensado notablemente después de la escena. Era evidente que no sabía cómo comportarse en una situación así. La clienta había dejado su cena y sus acompañantes seguían comiendo. «Disculpe, señor», dijo cortésmente, dirigiéndose a Thomas. «¿Volverá su acompañante? Quizá deberíamos preparar un plato para llevárnoslo». Thomas le miró confuso. La pregunta del camarero le hizo darse cuenta por fin de lo absurdo de la situación. Amelia se había marchado dejándoles en el caro restaurante donde había pedido una cena gourmet. Ahora tenían que encontrar la manera de salir de aquella situación. «Ella no va a volver», murmuró. «Probablemente no debería meter nada en la maleta». «Ya veo», contestó Julián, aunque no lo entendía todo. «Entonces, ¿puedo llevarme el plato?» «No, espera», intervino Dorothy. «Aún no me lo he terminado. Está delicioso, por cierto. Está muy bueno, por cierto». Julian asintió y se marchó, dejándolos solos con los restos de su suntuosa cena y una creciente sensación de malestar. Thomas sacó el teléfono y marcó el número de Amelia. Los largos pitidos parecían interminables, pero no hubo respuesta. «No contesta», murmuró, guardando el teléfono. «¿Por qué iba a contestar?», resopló Dorothy, sin dejar de comer su pato. «Se siente ofendida por la verdad. Que se quede en casa. A lo mejor espabila y se da cuenta de que no es una reina». Thomas volvió a llamar. Esta vez, después de unos cuantos tonos, Amelia dejó de llamar y emitió un breve pitido. Eso significaba que no solo no oía el teléfono, sino que no quería hablar con él. «Lo hizo», dijo en voz baja, más para sí mismo que para su madre. «Y con razón», replicó Dorothy. «Deja que reflexione sobre su comportamiento. No debería habernos arrastrado hasta aquí, malgastando el dinero en estupideces». En una mesa vecina, una pareja de ancianos terminó de cenar y empezó a marcharse. Al pasar a su lado, el hombre movió la cabeza con expresión de desaprobación. Su compañera se volvió desafiante, mostrando su desaprobación por lo que estaba ocurriendo. Thomas sintió que sus mejillas se enrojecían de vergüenza. La escena pública que había montado había provocado una reacción comprensible en quienes le rodeaban. A los ojos de los comensales, parecía un maleducado que había humillado a su mujer en su aniversario. «Mamá, ¿por qué no nos vamos a casa?», sugirió tratando de bajar la voz. «¿Por qué tanta prisa?», objetó Dorothy, cortando otro trozo de pato. «La comida es buena, el sitio es cálido. Deja que tu preciosa esposa se quede en casa pensando en sus travesuras». Dorothy estaba disfrutando. Durante años había tenido que soportar que su hijo diera prioridad a su mujer, que sus planes cambiaran a menudo por los deseos de Amelia. Ahora la balanza de poder se había inclinado a su favor y ella iba a aprovechar al máximo esta oportunidad.
Probó la guarnición: patatas tiernas y judías verdes. Las verduras estaban perfectamente cocinadas, conservando su sabor natural y su color vibrante. A pesar de sus prejuicios sobre la comida de restaurante, Dorothy no pudo evitar reconocer la alta calidad del plato. «La comida de aquí es muy buena», dijo sin dejar de comer. «Es una pena que sea tan cara. Probablemente me gasto lo mismo en comida al mes que lo que me cobran por una sola comida aquí». Thomas volvió a llamar a Amelia. Esta vez el teléfono ni siquiera empezó a sonar. Se descolgó enseguida. Así que su mujer simplemente había apagado el teléfono. No quería hablar con él. La ansiedad empezaba a aumentar. Amelia nunca había reaccionado tan enérgicamente ante sus desavenencias conyugales. Normalmente se callaba, aceptaba compromisos, intentaba evitar el conflicto. Abandonar el restaurante hoy no era propio de ella. «Ha apagado el teléfono», le dijo a su madre. «¿Y qué?», replicó Dorothy terminándose el café. «Solo es una niña traviesa. Llorará en casa y se calmará». No es la primera vez, pero Thomas sintió que esta vez era diferente. Había algo definitivo en la voz de Amelia cuando dijo: «Lo que tú digas». Había una especie de determinación en sus movimientos, mientras recogía el bolso y se alejaba que él nunca había visto antes. Julian volvió a acercarse a su mesa. Esta vez parecía aún más tenso. Era evidente que la dirección del restaurante no estaba contenta con lo que estaba ocurriendo. Escenas como esta empañaban la reputación del local e incomodaban a los demás comensales. «Siento molestarles», dijo amablemente, pero con una notable firmeza en la voz. «¿Puedo ofrecerle postre o café? ¿O tal vez estaría dispuesto a pedir la cuenta?» La mención de la cuenta hizo que Thomas se estremeciera. En el ajetreo de lo que estaba ocurriendo, no había pensado en el hecho de que habría que pagar por aquella fastuosa cena. Amelia había pedido platos caros, vino de coleccionista, entremeses exquisitos. Iba a ser mucho dinero. La cuenta. «Sí, supongo que ya es hora», murmuró. «Estupendo», replicó Julian. «Un momento». El camarero se marchó y Thomas intentó calcular el coste aproximado de la cena. Una botella de vino francés, un magret de pato, paté de hígado de oca, un postre que nunca se había servido. Solo tenía una idea aproximada de los precios en esos restaurantes, pero incluso un cálculo aproximado le ponía nervioso. «Mamá, ¿llevas dinero?», preguntó en voz baja. «¿Qué dinero?», se sorprendió Dorothy. «Solo tengo dinero para el viaje de vuelta a casa». «¿Por qué? ¿No lo ha pagado ya tu mujer?» «No lo sé. Probablemente no, si llega la factura». Dorothy dejó el tenedor y miró a su hijo con atención. Por primera vez en toda la noche había preocupación en su rostro. La idea de tener que pagar la costosa cena que acababa de criticar le hizo tomarse la situación más en serio. «¿Cuánto llevas encima?», preguntó. «No mucho, $100, quizás 120. Pensé que Amelia pagaría como de costumbre». «¿Lo de siempre?», preguntó Dorothy. «¿Quieres decir que siempre paga por ti?». Thomas asintió, dándose cuenta de repente de cómo sonaba. De hecho, últimamente era Amelia quien pagaba la mayor parte de los gastos que hacían juntos. Sus ingresos como traductora superaban con creces el sueldo de él como redactor técnico. «¿Cuánto costaría una cena como esta por aquí?», preguntó Dorothy mirando las sobras que había sobre la mesa. «No lo sé», admitió Thomas. «Quizá $200. Tal vez más». El vino era caro. Dorothy palideció. $200 era una gran parte de su presupuesto mensual. Para ella era una suma enorme que solo debía gastar si era absolutamente necesario. «Jesús», susurró, «¿y si no hay suficiente dinero?». Thomas intentó recordar cuánto dinero había en su tarjeta de crédito. El último mes había sido especialmente duro. Había ayudado a su madre con los cuidados dentales. Había comprado un nuevo abrigo de invierno. Había pagado la reparación del coche. No quedaba mucho en la tarjeta. «Probaré la tarjeta», dijo inseguro. La gente de las mesas vecinas no dejaba de mirar en su dirección. Dos mujeres de mediana edad habían terminado de cenar, pero no tenían prisa por marcharse, obviamente con la esperanza de presenciar la continuación del drama. El joven de los documentos también miraba de vez en cuando hacia su mesa. El ambiente en la sala se volvió tenso. Un restaurante elegante, acostumbrado a clientes tranquilos y educados, se convirtió en el escenario de un conflicto familiar. Estaba claro que la dirección quería deshacerse cuanto antes de los clientes problemáticos. Julian regresó con la cuenta cuidadosamente doblada en una carpeta de cuero.
Colocó la carpeta delante de Thomas con una sonrisa profesional que no podía ocultar la tensión de la situación. Su cuenta, señor, dijo. Gracias por elegir nuestro restaurante. Thomas abrió la carpeta lentamente, preparándose para lo peor. Las cifras de la última línea le aceleraron el corazón. El importe superaba con creces todas sus expectativas más pesimistas. Thomas se quedó mirando las cifras de la cuenta, sin poder creer lo que veía en sus ojos. La cantidad de la línea inferior parecía irreal, como si se hubiera añadido por error un cero más a los números normales. $378.50. Eso era lo que había costado su cena romántica, que se había convertido en una pesadilla. Pasó los ojos lentamente por las líneas, tratando de averiguar de dónde había salido aquella cantidad. Paté de hígado de oca con higos confitados, $28. Magret de pato con salsa de cerezas, $42. Crème brûlée, que nunca se servía, $14. Pero lo que más me sorprendió fue el precio del vino. Borgoña 2010, $185 la botella. Thomas releyó la línea varias veces, esperando equivocarse, pero las cifras seguían siendo las mismas. Una botella de vino costaba más de lo que él ganaba en una semana. Mamá, resolló dándole la cuenta a Dorothy. Mira esto. Dorothy se puso las gafas que siempre llevaba en el bolso y se inclinó sobre el papel. Durante unos segundos estudió las posiciones en silencio, moviendo los labios sin hacer ruido mientras repetía las cifras. Luego levantó la vista bruscamente y Thomas vio la expresión de horror en su rostro. ¿Esto es por una botella de vino?, susurró, señalando con un dedo tembloroso la línea correspondiente. ¿$185? Sí, asintió Thomas. Amelia pidió un vino francés de colección. ¡Dios santo!, sacudió Dorothy con la cabeza. Por ese dinero, podría comer durante 6 meses. 6 meses. Y esto es una botella. Siguió estudiando la factura, con la cara más pálida a cada línea. $28 por un bocadillo que cabía en una cucharilla. $42 por un trozo de carne del tamaño de la palma de la mano de un niño. Más impuestos, más propina, más cualquier cargo extra. ¿Cómo se atreven a poner esos precios?, susurró indignada. Es un robo a plena luz del día. Por ese dinero se podría comprar una vaca, no un trozo de pato. Thomas sacó la cartera y contó el dinero. $113 era todo lo que llevaba encima. Normalmente esa cantidad era suficiente para una semana de gastos cotidianos, pero ahora le parecía ridículamente pequeña. Tengo 113 en efectivo, le dijo a su madre. ¿Cuánto tienes? $27, respondió Dorothy, comprobando su monedero. Me sobra algo para el viaje de vuelta y algo de pan y leche para mañana. Thomas hizo un cálculo rápido. $140 en efectivo frente a los 378 necesarios. Faltaban más de $200. Todavía quedaba la esperanza de una tarjeta de crédito. Sacó la tarjeta de plástico e intentó recordar el estado de la cuenta. La semana pasada había sacado dinero para reparar el coche, y antes había comprado medicamentos para su madre y pagado algunos gastos menores. No recordaba la cantidad exacta del saldo, pero sospechaba que no había mucho dinero. Intentaré pagar con la tarjeta, dijo inseguro. ¿Y si no hay suficiente dinero en la tarjeta?, preguntó Dorothy, que parecía un poco asustada. Thomas no sabía qué decir. Nunca en su vida se había encontrado en una situación así. Amelia solía planificar sus gastos con antelación. Conocía el estado de todas las cuentas. Llevaba la cuenta del presupuesto. Ahora se había quedado solo con un problema financiero mayor de lo que podía manejar. Julian estaba de pie a unos pasos de su mesa, esperando pacientemente a que le pagaran. Su sonrisa profesional empezaba a parecer tensa. Era evidente que se había dado cuenta de la confusión de los clientes y adivinaba los posibles problemas. En las mesas vecinas, otros clientes seguían observando los acontecimientos. 2 mujeres de mediana edad escuchaban abiertamente su conversación sin fingir estar ocupadas en sus propios asuntos. Un joven con documentos dejó a un lado sus papeles y miró abiertamente hacia su mesa. El ambiente en el restaurante era cada vez más tenso. El elegante establecimiento, acostumbrado a clientes tranquilos y solventes, se encontró presenciando una escena desagradable. La dirección estaba claramente nerviosa. Este tipo de incidentes estaban empañando la reputación del restaurante. «Señor», dijo Julián en voz baja mientras se acercaba,
¿Va todo bien con la cuenta? Sí, sí, contestó Thomas apresuradamente, mostrando su tarjeta de crédito. ¿Puedo pagar con la tarjeta? Por supuesto, señor. Voy a por el terminal. Julián se marchó y Thomas intentó calcular mentalmente el saldo de la tarjeta. A principios de mes había unos $400. Luego había retirado 100 para reparaciones del coche, gastado 80 en comestibles, pagado 50 por la medicación de su madre, algo más para pequeños gastos. Creo que quedan $200 en la tarjeta, dijo inseguro. Quizá un poco más. ¿Y si es menos? Dorothy jugueteó nerviosa con el borde de la servilleta. ¿Qué haríamos entonces? Thomas imaginó la situación y sintió que se le helaba la sangre. Si no había suficiente dinero en la tarjeta, tendrían que explicar a la dirección del restaurante que no podían pagar el pedido. Sería una vergüenza pública, una humillación delante de toda la sala. Julián volvió con un terminal portátil. El aparato parecía moderno y caro, como todo lo que había en el local. Introdujo la tarjeta de Thomas en la ranura del lector y tecleó la cantidad a pagar. El importe es de $378.50, anunció. ¿Confirma la transacción? Thomas asintió, aunque sintió una punzada de miedo en su interior. Introdujo el código PIN con dedos temblorosos, rezando para sus adentros por tener suficiente dinero en la cuenta. El terminal procesó la solicitud durante unos segundos que parecieron una eternidad. En la pantalla apareció un mensaje en letras rojas. Fondos insuficientes en la cuenta. Lamentablemente, la transacción ha fallado, dijo Julián amablemente. No hay fondos suficientes. ¿Quiere probar con otra tarjeta? Thomas enrojeció de vergüenza. No tenía otra tarjeta. Amelia controlaba todas las finanzas familiares y eran sus cuentas las que recibían la mayor parte de los ingresos. Sus propios fondos se limitaban a su sueldo, que apenas cubría sus gastos personales. No, no hay otra tarjeta, murmuró. Dorothy le agarró del brazo. ¿Cómo que no hay suficiente dinero? Siseó. ¿Cuánto había? No lo sé con exactitud. Probablemente no lo suficiente. Julián permanecía de pie junto al terminal, manteniendo una calma profesional, pero había preocupación en sus ojos. Este tipo de situaciones rara vez se daban en el restaurante, y el personal no tenía un algoritmo claro de actuación. «Quizá puedas pagar en parte», sugirió. «En efectivo, todo lo que tengas, y el resto de otra forma». Thomas sacó todo el dinero en efectivo y lo puso sobre la mesa. $113 parecían una miseria frente al total de la cuenta. Dorothy añadió de mala gana sus $27. $140 en efectivo, dijo Thomas. Eso nos deja otros, calculó rápidamente. $238.50. La cifra sonaba amenazadora. $238 era una suma enorme para ambos. Thomas sencillamente no tenía tanto dinero, y para Dorothy equivalía a varios meses de pensión. Julian recogió el dinero y lo contó cuidadosamente. Muy bien, $140 aceptados. Quedan $238.50. ¿Cómo pagarás el extra? La pregunta flotaba en el aire. Thomas se quedó mirando al camarero sin saber qué decir. No tenía forma de pagar esa cantidad extra. La cuenta bancaria estaba vacía, no tenía más tarjetas ni dinero en efectivo. En las mesas vecinas, las conversaciones se habían apagado. Todos los clientes observaban con indisimulado interés. La situación es cada vez más incómoda. En un restaurante elegante se estaba desarrollando una escena más propia de un restaurante barato. «Nosotros no podemos pagar el extra ahora», dijo finalmente Thomas. «No tenemos tanto dinero». Las palabras sonaron especialmente claras en el silencio. Varios clientes de las mesas vecinas se miraron sorprendidos. Tales problemas eran raros en un establecimiento de este calibre. Julian se sintió confuso por un momento. Le habían enseñado a tratar con clientes malhumorados, con quejas sobre la calidad de la comida, con necesidades dietéticas especiales. Pero la situación de los clientes insolventes no figuraba en su programa de formación. «Ya veo», dijo tras una pausa. «Entonces tendré que hablar con la recepcionista. Un momento, por favor». Se dirigió al mostrador de recepción, dejándoles a solas con la constatación de la absoluta desesperanza de la situación. Thomas y Dorothy estaban sentados en una mesa con los restos de una suntuosa cena que no habían podido pagar, bajo la mirada de otros comensales que observaban con interés el desarrollo del escándalo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», susurró Dorothy. «Podrían llamar a la policía por impago».
Thomas intentó llamar de nuevo a Amelia. Quizás su mujer se apiadaría de ellos y volvería para pagar la cuenta. Pero el teléfono seguía apagado. Estaba claro que Amelia no iba a volver para solucionar sus problemas. El recepcionista, el mismo hombre elegante de mediana edad vestido de smoking que había recibido a Amelia a la entrada, se acercó a la mesa. Tenía una expresión de educada preocupación en el rostro, pero había dureza en sus ojos. «Bienvenido», dijo formalmente. «Tengo entendido que tienen problemas para pagar». La recepcionista se detuvo ante su mesa, con una expresión de simpatía profesional que enmascaraba una creciente preocupación. En su larga experiencia de trabajo en un restaurante de lujo, tales situaciones eran extremadamente raras. Normalmente los clientes de tales establecimientos no tenían problemas para pagar sus facturas. «Tengo entendido que tiene dificultades temporales para pagar el saldo restante». Miró el dinero que había sobre la mesa. Thomas asintió, incapaz de pronunciar las palabras. La vergüenza le ahogaba, convirtiendo una simple conversación en una tortura. Su madre estaba sentada a su lado, mirando a la recepcionista con expresión de fatalidad, como si esperara lo peor. «Comprendo», dijo el administrador tras una pausa. «Estas situaciones, por supuesto, son desagradables para todas las partes. ¿Hay alguien con quien pueda ponerse en contacto para que le ayude con el pago extra?» Thomas intentó pensar a quién podía pedir ayuda. No tenía amigos que pudieran prestarle más de $200. Sus colegas de la editorial tenían sueldos igualmente modestos y apenas llegaban a fin de mes. Sus parientes vivían lejos y no eran conocidos por su riqueza. «Intentaré llamar a alguien», murmuró, sacando el teléfono. La primera persona que le vino a la mente fue Michael, un compañero de trabajo con el que a veces salían a comer. Pero mientras marcaba el número, Thomas se dio cuenta de lo absurdo de la situación. ¿Cómo podía pedirle a un compañero de trabajo un préstamo de $200, explicándole que estaba atrapado en un restaurante caro sin dinero? «Hola, Michael», dijo cuando descolgaron el teléfono. «Siento molestarte tan tarde. Tengo una situación incómoda. ¿Podrías prestarme algo de dinero?» «Solo un poco. Te lo devolveré mañana». «¿Cuánto necesitas?», preguntó Michael, y pude oír la cautela en su voz. «Bueno, $200. O al menos todo lo que puedas». La pausa se alargó. Estaba claro que Michael no se esperaba semejante petición y no sabía qué responder. «Thomas, no tengo tanto dinero», dijo finalmente. «Vivo de cheque en cheque. Como mucho puedo darte $20, y no hoy». «Ya veo», dijo Thomas. «Siento molestarle». Desconectó e intentó pensar en otra persona a la que llamar. Los clientes de las mesas vecinas seguían observando con interés. Las conversaciones telefónicas en un ambiente así parecían especialmente humillantes. «¿Qué tal?», preguntó Dorothy con ansiedad. «No puedo evitarlo», respondió Thomas. Marcó el número de su compañero de piso, un hombre mayor que trabajaba como mecánico en un taller de coches. Hablaban de vez en cuando, ayudándose mutuamente con pequeños problemas domésticos. Quizá le sobrara algo de dinero. «Hola, Frank. Soy Thomas, del piso 12. Escucha, tengo una mala situación. ¿Podrías prestarme algo de dinero hasta mañana?» «¿Qué te pasa?», preguntó Frank. «Por nada. Estoy atrapado sin dinero. Necesito $200. O al menos 150. Frank se quedó callado. «Tío, yo tampoco tengo mucho dinero. Mi coche se averió y es caro de arreglar. Puedo darte 50, pero no más». «Gracias, pero no es suficiente», suspiró Thomas. «Siento las molestias». El administrador esperó pacientemente el resultado de la conversación telefónica. Dos camareros, entre ellos Julián, permanecían cerca, dispuestos a intervenir si era necesario. El ambiente era cada vez más tenso. «Quizá podría probar en el banco», sugirió la recepcionista. «Algunos bancos conceden préstamos de emergencia por teléfono». Thomas sabía que su historial crediticio distaba mucho de ser perfecto y que sus ingresos eran demasiado modestos para un préstamo rápido. Pero no le quedaban otras opciones. Marcó el número de atención al cliente de su banco. Después de esperar un buen rato en la cola y de explicar la situación al empleado del banco, le dijeron que tardarían un mínimo de 2 días laborables en tramitar la solicitud de préstamo. Los préstamos de emergencia solo están disponibles para clientes con ingresos elevados. «No, no funciona», informó a la recepcionista. «El banco no puede ayudar ahora». Dorothy se frotó nerviosamente la servilleta y su rostro adquirió un malsano tono gris.
El estrés de la situación estaba haciendo mella en ella. Intentó varias veces decir algo, pero solo consiguió mover la cabeza con impotencia. «Mamá, ¿conoces a alguien que pueda ayudarnos?», preguntó Thomas. «No conozco a nadie», susurró Dorothy. «Son todos pobres como yo. Pensionistas. ¿Quién tiene algo? Mi vecina Marta podría darme $30, pero sus hijos siempre están pidiendo dinero». Thomas intentó llamar a otras personas conocidas, a un antiguo compañero de universidad con el que hacía 2 años que no hablaba, a un primo que vivía en un estado vecino, a un compañero de un trabajo anterior. Todas las conversaciones acabaron igual. La gente se mostraba comprensiva, pero no podía prestarle una suma de dinero tan elevada. Durante estas humillantes negociaciones, varios grupos de clientes cambiaron en el restaurante. Algunos se marcharon tras presenciar el escándalo. Otros se acercaron y enseguida se dieron cuenta de que ocurría algo inusual. El personal del restaurante estaba claramente nervioso. Una situación así echaba a perder la reputación del local. «Señor», se dirigió el recepcionista a Thomas tras otra llamada infructuosa. «Comprendo que la situación es difícil, pero tenemos que resolverla de alguna manera. Quizá pueda dejar algún tipo de garantía, documentos, objetos de valor». Thomas miró sus pertenencias. Un viejo reloj que valía $30. La alianza era lo único de más o menos valor, pero desprenderse de ella era admitir definitivamente el fracaso del matrimonio. Además, un anillo de oro de diseño sencillo apenas valía más de $100. «No tengo nada de valor», confesó. Dorothy rebuscó en su bolso sacando pequeñas cosas. Una vieja cartera, unas pastillas para la tensión, un pañuelo, un peine, un manojo de llaves. Nada que pudiera servir como garantía de $200. «¿Y si me quedo con el carné de conducir?», sugirió Thomas desesperado. «Volveré mañana con el dinero y lo recogeré». El recepcionista negó con la cabeza. «Desgraciadamente, no es la solución. Los permisos de conducir no tienen ningún valor colateral y no tenemos derecho a retenerlos». Cada vez resultaba menos cómodo estar en la sala. Algunos clientes les miraban abiertamente y cuchicheaban entre ellos. Una pareja joven en una mesa vecina les miraba repetidamente, discutiendo claramente sobre lo que estaba pasando. Un anciano que cenaba solo sacudió varias veces la cabeza con expresión de desaprobación. «Quizá pueda ponerse en contacto con su cónyuge», sugirió la recepcionista. Ella hizo la reserva. «Puede que tenga medios para pagar». «No contesta al teléfono», contestó Thomas sombríamente. «Hemos peleado». «Ya veo», la recepcionista empezaba a perder la paciencia. «Entonces tendré que hablar con el gerente del restaurante. Quizá él pueda ofrecer alguna solución». Se dirigió al mostrador administrativo, donde empezó a hablar de algo con otro empleado vestido con traje de negocios. Hablaban en voz baja, pero sus gestos y expresiones faciales dejaban claro que estaban discutiendo una situación difícil. Thomas volvió a llamar a Amelia. Esta vez sonó el teléfono, y por un segundo tuvo un rayo de esperanza. Pero al tercer timbrazo sonó un pitido. Su mujer había vuelto a colgar. «Amelia no quiere hablar», informó a su madre. «¿Qué quiere?», se indignó Dorothy, alzando la voz. «Nos deja aquí como perros y se sienta en su casa. Es su restaurante, su pedido. Que venga y pague». Sus palabras eran demasiado fuertes para el elegante ambiente del restaurante. Varias personas de las mesas vecinas se volvieron, mirando con desaprobación a una anciana vestida con ropa de casa que alzaba la voz en un establecimiento elegante. «Mamá, cállate», le pidió Thomas. «¿Que me calle qué?», continuó Dorothy sin bajar la voz. «Estamos aquí por sus caprichos. Quería presumir, así que dejémosla que asuma la responsabilidad de sus alardes». El encargado del restaurante, un hombre de unos 50 años con un traje caro, pelo canoso y expresión severa, se acercó a su mesa. Su aspecto sugería que estaba acostumbrado a resolver problemas difíciles y que no toleraría el desorden en su establecimiento. «Buenas noches», dijo cortés pero fríamente. «Tengo entendido que tiene problemas económicos». «Sí», respondió Thomas, sintiendo que se ruborizaba de vergüenza. «No podemos pagar la factura completa. Solo tenemos $140. El total es de $378.50, dijo el gerente mirando los papeles que tenía en las manos. Faltan $238.50. La cifra sonaba especialmente clara en el silencio. Algunos de los clientes de las mesas vecinas se miraron entre sí.
La suma era realmente impresionante para gente que, obviamente, no disponía de tales medios. Dígame sinceramente, continuó el gerente, ¿tiene posibilidades reales de pagar el dinero hoy o en los próximos días? Thomas trató de evaluar sus perspectivas. Hacía una semana que había cobrado su sueldo, y la mayor parte ya se había gastado en gastos corrientes. El próximo día de paga no sería hasta dentro de 3 semanas. Era poco probable que Amelia accediera a ayudarle después de la escena de hoy. No había ningún sitio donde pedir prestado tanto dinero. No lo sé, admitió con sinceridad. Probablemente no muy pronto. El director asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces tendré que llamar a la policía, dijo con calma. Es el procedimiento habitual en casos como este. Eludir el pago en un establecimiento de restauración es un delito. Dorothy se puso aún más pálida. «A la policía», susurró. «¿La policía por qué? No queríamos engañar a nadie. Aquí no importan las intenciones», respondió el gerente. «Lo que importa es que usted encargó unos servicios por una determinada cantidad de dinero y no puede pagarlos. Es una violación de la ley». El ambiente en la sala se volvió bastante tenso. Los visitantes ya no ocultaban su interés por lo que estaba ocurriendo. La perspectiva de que llegara la policía aumentaba el dramatismo de la situación. Algunos incluso sacaron sus teléfonos y se dispusieron a filmar los acontecimientos. «Espere», suplicó Thomas. «Dame un poco más de tiempo. Intentaré llamar a alguien más». El encargado miró su reloj. «Tiene 15 minutos», dijo con severidad. «Si la situación no se resuelve en ese tiempo, me veré obligado a acudir a la policía». Se marchó, dejándoles a solas con la constatación de la catastrófica situación. Thomas recorrió frenéticamente los contactos de su teléfono, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarle. Pero la lista de conocidos era corta, y las personas que figuraban en ella no eran muy ricas. Dorothy estaba sentada, metida en su servilleta, sollozando en silencio. Le aterraba la perspectiva de que la policía acudiera a la casa. En su mente significaba la desgracia final ante todo el vecindario. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. «Dios, ¿qué vamos a hacer?». Amelia estaba sentada en el sillón junto a la ventana de su piso, con una taza de té frío en la mano. Tras el cristal, la noche de febrero descendía lentamente y las farolas iluminaban las aceras desiertas de Harrisburg. La ciudad parecía tranquila y serena, en marcado contraste con la tormenta de emociones que se había desatado en su alma hacía una hora. Ahora, en el silencio de su hogar, sentía una extraña paz. La decisión había madurado de repente, en el momento en que Thomas había gritado sus palabras en el restaurante. Todas las dudas y vacilaciones que la habían atormentado durante meses se habían desvanecido en un instante. Estaba claro que su matrimonio no había terminado hoy, sino que había muerto poco a poco, día a día, compromiso a compromiso. El teléfono estaba en silencio sobre la mesita. Amelia vio las llamadas perdidas de Thomas, pero no sintió el impulso de contestar. ¿Qué podía decir? ¿Qué explicación o disculpa podría cambiar lo que había sucedido? Las palabras pronunciadas en público, en un momento de elección entre esposa y madre, no debían interpretarse ni reinterpretarse. Se levantó y se dirigió al dormitorio. En el gran armario colgaba su ropa junto a la de Thomas, símbolo de una vida juntos que llegaba a su fin. Amelia sacó las 2 grandes maletas que habían comprado para su luna de miel en París hacía 4 años. Por aquel entonces, aquellas maletas simbolizaban el comienzo de sus viajes juntos, sus sueños compartidos para el futuro. Empezó a doblar sus pertenencias. Vestidos de verano y de invierno, trajes de negocios que llevaba a las reuniones con los clientes, ropa de casa. Cada prenda guardaba recuerdos, de compras con Thomas, de acontecimientos importantes, de días felices que ahora parecían historia lejana. En el cajón de la cómoda estaban sus documentos: pasaporte, certificado de matrimonio, diplomas, contratos de trabajo con clientes. Todo lo más importante cabía en una pequeña carpeta. Amelia pensó en lo poco que realmente necesitaba una persona para empezar una nueva vida: documentos, ropa, algunos objetos personales. Del salón cogió su portátil, diccionarios profesionales, guías de traducción. Eran las herramientas de su oficio, la base de su independencia económica. Gracias a su profesión, podía trabajar desde cualquier lugar, sin depender de una ciudad concreta ni de las circunstancias de su vida personal. Las joyas, pocas pero valiosas,
También iban en la maleta, pendientes de sus padres, una cadena regalada por su abuela, algunos anillos. Amelia se quitó el anillo de casada y lo puso en la mesilla de Thomas. Dejó que él decidiera qué hacer con él. El teléfono volvió a encenderse. Otra llamada de su marido. Amelia miró la pantalla y rechazó la llamada. No había nada de qué hablar. Thomas había hecho su elección pública y definitivamente. Ahora le tocaba a ella. Entró en la página web de la aerolínea y reservó un billete para el vuelo de la mañana a Nueva York. Su hermana Suzanne vivía allí y la había invitado muchas veces a visitarla. Nueva York es una ciudad de oportunidades, donde siempre se necesitan buenos traductores, donde se puede empezar una nueva vida. El billete costaba $300, pero ahora no parecía un gasto importante. En la cocina, Amelia escribió una breve nota y la dejó sobre la mesa. Thomas, solo me he llevado mis cosas. Los papeles planos están en el cajón del escritorio. Hablaremos del divorcio con los abogados. Amelia, sin recriminaciones, explicaciones ni efusiones emocionales. Solo una declaración de los hechos. Recordó la cuenta bancaria conjunta que recibía los pagos de algunos de sus clientes. Desde su teléfono, Amelia entró en la aplicación bancaria y transfirió todo el dinero a su cuenta personal. La cantidad era impresionante. El pago de los últimos proyectos. Sería suficiente para la primera vez en una nueva ciudad. Mientras hacía las maletas, el teléfono sonó varias veces más. Primero Thomas, luego un número desconocido. Quizá intentaba llamar desde el teléfono de otra persona. Amelia ignoró todas las llamadas. Lo que ocurriera en el restaurante ya no era problema suyo. A medianoche el equipaje estaba listo. 2 maletas con sus pertenencias, una bolsa con su portátil y documentos. Todas las pertenencias de sus 4 años de matrimonio. El resto, muebles, vajilla, menudencias domésticas, tenía poco valor. Que se lo quedara Thomas como compensación por los años que había mantenido a la familia. Amelia reservó un taxi para las 6 de la mañana y se acostó en el sofá del salón. El dormitorio con la cama conyugal le pareció un lugar inapropiado para la última noche en la casa. Extrañamente, se durmió plácidamente, sin agonizar sobre la corrección de la decisión. Por la mañana se despertó al sonar el despertador y se preparó rápidamente. Thomas aún no había vuelto a casa. Se había quedado en casa de su madre o había encontrado otro sitio donde dormir. Quizás el problema para pagar la cuenta del restaurante era más grave de lo que ella pensaba. El taxi llegó en el momento justo. El conductor la ayudó a cargar las maletas y la llevó al aeropuerto. De camino, Amelia recibió un mensaje de Thomas. Amelia, por favor, contesta al teléfono. Podemos hablar de todo. No hagas nada precipitado. Ella no contestó. Llevaba 4 años seguidos pensándoselo muy detenidamente. Cada vez que Thomas había antepuesto a su madre a su esposa, cada vez que se había ignorado su opinión, cada vez que había aceptado un compromiso que ponía en peligro su dignidad. En el aeropuerto, Amelia facturó y se sentó en una cafetería a esperar su vuelo. En una mesa vecina, una joven pareja hablaba de sus planes de luna de miel, mostrándose fotos de hoteles en Internet. Parecían felices, llenos de esperanza en el futuro, como lo habían estado ella y Thomas. El teléfono volvió a sonar. Era el número de Dorothy. Amelia sonrió para sus adentros. Probablemente su suegra quería reprenderla por el comportamiento de ayer, explicarle cómo debía comportarse una esposa decente. Esta conversación no tendría lugar pronto, si es que tenía lugar. Hacia las 10 de la mañana recibió un mensaje de un número desconocido. Soy Thomas. Mi teléfono está muerto. Amelia, me doy cuenta de que estaba equivocado. Veámonos y hablemos. Oh, por favor. Luego otro. Ayer no pudimos pagar la cuenta completa. El gerente del restaurante acordó un plan de pago a plazos. Tendré que saldar la deuda durante el fin de semana. Amelia leyó los mensajes sin mucha emoción. Thomas tenía que saldar sus deudas, pero era justo. Había pedido una mesa en un restaurante caro para su madre, ahora que pague las consecuencias de sus decisiones. El embarque comenzó a las 12:30. Amelia subió al avión, encontró su asiento de ventanilla y se puso cómoda. Abajo estaba Harrisburg, Thomas y su madre y sus problemas. La vieja vida de compromisos y concesiones. El avión ganó altura y la ciudad desapareció entre las nubes. Amelia abrió su portátil y empezó a trabajar en una traducción técnica para una empresa alemana. La vida seguía, y había mucho más que un matrimonio fracasado. El teléfono sonó en el bolsillo de sus vaqueros.
el último intento de Thomas de ponerse en contacto con ella. Amelia rechazó la llamada y activó el modo avión. La conversación tendría lugar más tarde, a través de abogados, en forma de documentos legales. Las explicaciones emocionales y los intentos de reconciliación quedaban en el pasado, junto con la ingenua que 4 años atrás había creído en el amor eterno. La azafata ofreció bebidas. Amelia pidió un café y volvió al trabajo. Por delante quedaba una nueva vida en una nueva ciudad, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Y en algún lugar de Harrisburg, Thomas estaba saldando una deuda para la cena que iba a ser su romántico aniversario.